Hola, buenas tardes y bienvenidos al tercer Encuentro Enigmas y Más de 2025. Unos encuentros que, como saben, organizamos desde el Círculo Escéptico en colaboración con la librería Joker y que se celebran mensualmente, aunque ya les aviso de antemano que en abril no habrá por cómo coincide la Semana Santa, y el próximo será el 24 de mayo, 22 o 23 de mayo, no me acuerdo en qué cae el sábado, y el siguiente será a finales de junio. El del sábado, el de mayo, irá de ondas de telefonía y salud, y seguramente el de junio irá sobre las catedrales, el misterio de las catedrales y Fulcanelli, que es un clásico de la misteriología de los años 60 y 70. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Frías, que es un veterano del movimiento escéptico español, que lleva en esto muchísimos años, que ha asesorado, entre otras cosas, al Ministerio de Sanidad cuando tuvo que hacer la norma contra las pseudoterapias, esa norma que nunca se ha llevado a efecto, aunque no es el tema de esta charla. Fernando es abogado, es miembro fundador del Círculo Escéptico y se ha dedicado desde hace muchísimos años a la promoción del pensamiento crítico. Ha impartido muchísimas conferencias y ha participado en cursos universitarios. Y como les digo, él participó en la elaboración del plan de protección frente a las pseudoterapias de los ministerios de Sanidad y de Ciencia. Para esta charla, me consta porque hemos estado hablando de ello, Fernando ha estado recabando información sobre la Sábana Santa o el sudario de Turín, llamémosle así, o la síndone, ¿vale? Como diría un amigo común, el único objeto que tiene una pseudociencia declarada, la sindonología, ¿no? Ha estado recabando información en libros que no se citan habitualmente porque la gente no los conoce, de historiadores, y de ello nos va a hablar. Así que yo ya sin más les dejo con Fernando con historia y pseudohistoria de la Sábana Santa. Les recuerdo que el debate es una vez que acabemos la charla y pueden preguntarle lo que quieran. Fernando. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. En fin, yo lo que voy a hablar es de uno de esos temas que, como el de las catedrales o como el de las ondas electromagnéticas, pues son una de esas cosas que de vez en cuando salen a la luz. Ahora que nos aproximamos a Semana Santa, pues se va poniendo de moda, como todos los años, esto de la Sábana Santa, del misterio de la Sábana Santa. Y yo, a la hora de plantearme la charla, pues lo primero que me planteé es si de verdad deberíamos llamarla Sábana Santa. Y mi respuesta es que sí. Es santa porque, según nos dice el diccionario de la lengua española, pues santo es algo perfecto, libre de toda culpa, pero también nos dice, por ejemplo, que es venerable por algún motivo de religión. Sin entrar en si merece esa veneración o no, pero desde luego, evidentemente, la sábana de Turín es venerada por algún motivo de religión. Y lo que está claro también es que es una sábana. Es una sábana, pero además es que incluso el mismo diccionario de la lengua española nos pone como ejemplo de sábana la Sábana Santa. La Sábana Santa, que supongo que todos sabemos cuál es. También podríamos hablar, por ejemplo, pues de la manta santa, o incluso del vestido santo, de la corbata santa. En fin, todo esto son anécdotas, son cositas que se venden por ahí, pero son cosas que creo que pueden servirnos para hacernos una idea de que cuando hablamos de la Sábana Santa, yo creo que todos tenemos claro a cuál nos estamos refiriendo. Hace apenas un siglo, pues había como una docena de sábanas santas que se disputaban, digamos, el marchamo de ser la auténtica sábana de Cristo, la auténtica mortaja de Cristo. Hace 2-3 siglos, pues incluso se hablaba de hasta 40 sábanas que se disputaban ese honor. Hoy en día, si hablamos de la Sábana Santa, yo creo que todos tenemos claro cuál es de la que estamos hablando, de la sábana de Turín o de la sábana que anteriormente estuvo en otros sitios, como veremos. Ahora bien,
Dicho eso, pues si vamos a la chicha del asunto, si vamos a la realidad, realmente es una sábana santa, es la sábana que se envolvió el cuerpo de Cristo, que en fin, pues es prueba, testimonio de la resurrección de Jesús. Bueno, pues aquí la respuesta es que no. Y la respuesta es que no, a pesar de que estamos acostumbrados a que todos los años, sobre todo cuando se acerca la Semana Santa, pues nos inunden noticias como estas. Un nuevo estudio dice que la sábana es real, un nuevo estudio dice que, incluso este debe ser interesantísimo, explica la Sábana Santa la virginidad de María en el parto. Yo me la encontré el otro día y no he tenido oportunidad de echarle un ojo, pero la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque, en fin, no se me ocurre qué relación puede haber. Pero, en fin, tenemos constantes noticias de estudios nuevos, de nuevos descubrimientos, y también, por supuesto, cuando se acerca la Semana Santa, sobre todo, pues tenemos exposiciones, charlas. Algunas de ellas, pues incluso debo reconocer que alguno pica, como yo. La mayoría pues son la de siempre, el estudio médico forense, una imagen imposible, una cuestión de fe, etcétera, etcétera. Otras dicen que son muy interesantes, no lo sé. Pero en cualquier caso, pues es un tema que, como digo, está de cierta actualidad y, sobre todo, de cara a la Semana Santa todos los años, pues se vuelve a poner un poquito de moda. Volvamos a lo de las noticias. Tenemos aquí una serie de anuncios, de noticias, que además son constantes todos los años. Nuevo estudio, afirman expertos, un científico, novedades, un nuevo estudio, etcétera, etcétera. Todo esto es muy interesante, pero no sé si se habrán dado cuenta ustedes de que, bueno, son Religión en Libertad, el Jerusalem Post, la COPE, esto es una página de La Sexta, en fin, sin menospreciar a nadie, desde luego no son ni Nature, ni Science, ni ninguna revista científica. Son, pues bueno, noticias que nos van dando acerca de un objeto que realmente está fuera de la ciencia, se ha situado al margen. Yo no les voy a hablar de la ciencia, por lo menos les voy a hablar muy poquito de la ciencia, porque creo que hay otro aspecto de la Sábana Santa que se ha descuidado mucho. Como decía Luis Alfonso en la presentación, pues a través de fuentes históricas se puede bucear mucho en ello, que es la historia de este lienzo, de esta Sábana Santa, pero la historia documentada. La historia documentada que, bueno, pues nos debería permitir averiguar de cuándo es la sábana. Nosotros estamos más o menos aquí, 2025. La sábana pues se supone que debe ser de la época de Cristo, del año 33, según una interpretación estricta de los evangelios, pero bueno, alrededor del año 30. Entonces, lo que deberíamos aspirar es a que la Sábana Santa nos señalara esta fecha, ¿verdad? Y sin embargo, no es así. La Sábana Santa, esta Sábana Santa, la de Turín, surge entre los años 1300 y 1400. Concretamente después del año 1357. A veces se da la fecha de 1353, pero bueno, realmente no hay ningún documento que atestigue su existencia antes de 1357, por lo menos. Surge además no en Tierra Santa, no en ningún lugar extraordinario, sino en un pueblecito de Francia, en Lirey. Y surge además a consecuencia de una historia muy curiosa. Un caballero de los de lanza, el caballero Godofredo de Charny, que es este señor de aquí. Pues este señor consiguió muchas hazañas bélicas de la época, consiguió un cierto renombre, y bueno, pues lo que ocurría en aquella época, especialmente en aquella época, también en épocas posteriores, que bueno, llegaba la peste, llegaban las calamidades, llegaba el momento de acordarse del más allá, y esta gente pues intentaba expiar un poquito sus culpas, sus pecados, fundando una iglesia, un templo o haciendo alguna obra de este tipo. Él concretamente fundó una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Lirey, en Francia, y allí
pues en un momento determinado, no se sabe muy bien cuándo, pero insisto, entre, digamos, 1357 y 1389, pues aparece la sábana santa. ¿Cómo sabemos que es en esa época? Pues en 1357 hay un inventario de la Iglesia, en la cual aparecen una serie de reliquias, porque todos los templos tenían que tener alguna reliquia, pero no aparece ni rastro de la sábana. Y en 1389 lo que aparece es este documento, que es el primero o quizá el segundo, no está muy claro, que habla de la sábana santa, que es una denuncia formulada por el obispo, por el obispo Pierre d'Assís, que dice que en la colegiata del Lirey se está presentando una sábana diciendo que es el verdadero sudario de nuestro Señor Jesucristo y que con eso se está engañando a los peregrinos y sacándoles dinero de donaciones, etcétera, etcétera. Hay otro documento del mismo año, por eso digo que no se sabe muy bien si este es el primero, aunque suele presentarse como el primero, que también es una autorización del cardenal diciendo que permite la ostentación de un lienzo en el cual se ha representado el sudario de Cristo. Es decir, no es el verdadero sudario de Cristo, sino que lo que autoriza es a presentar una representación. Lo cierto, esto sí lo sabemos porque hay testimonios incluso arqueológicos, como esta medalla, es que efectivamente en una determinada época en Lirey pues se estaba presentando la sábana santa. Aquí tenemos una representación de la sábana, aquí tenemos el escudo de los Charny, de Godofredo de Charny, aquí tenemos el escudo de la esposa del hijo de Godofredo de Charny, que también se llamaba Godofredo. Los Godofredos van a salir varios en la charla porque se ve que era la moda de la época. Y de hecho incluso pues tenemos también un molde para hacer otro tipo de medallitas que tendrían este dibujo más o menos, en el cual volvían a aparecer los blasones de las dos casas propietarias del lienzo y en el cual se volvía a presentar la imagen. Claro, el obispo d'Assís, y como él, su antecesor, pues lo que denunciaban ante el Papa era que se estaba engañando a los peregrinos diciéndoles que aquello era el auténtico sudario de Cristo. ¿Cuál era la contestación de los canónigos de la Iglesia? Pues que no, que ellos no engañaban a nadie, que ellos dejaban claro que se trataba solamente de un santuario, es decir, un símbolo, una representación, que ellos no tenían la culpa de que la gente entendiera santo sudario. Eso ya era que eran duros de oído, pero ellos decían claramente que era un santuario, lo cual demuestra, por cierto, que ciertas cosas pues son inmemoriales, ¿verdad? En cualquier caso, lo que sí está claro es que tanto el obispo como el cardenal, como los canónigos de la Iglesia, como incluso el hijo del fundador de la Iglesia, todos ellos coincidían en decir que el sudario era una representación, que la tela era una representación del verdadero sudario. Era una figura, una pintura, una figura o representación del sudario. Incluso en 1418, en 1464, en 1472 o 82 se seguía diciendo, en 1464 se seguía diciendo que era una representación de la efigie del Salvador. Es a partir de finales del siglo XV, 1472 u 82, probablemente 82, cuando aparece el primer documento en el que dice que es el precioso santuario de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así incluso sigue habiendo dudas, porque en una bula papal de 1533 se dice que algunos creen que es el sudario de Cristo. Es decir, no estaba claro. Pero hasta entonces, insisto, hasta antes de 1472, todo el mundo, la Iglesia y los representantes de la Iglesia de Lirey, los canónigos, todos reconocían que no era una sábana auténtica, que no era el sudario auténtico, sino que era una representación. Esto coincide además con otro dato, y es que cuando aparecía una reliquia, un objeto sagrado, pues siempre aparecía con alguna leyenda vinculada a ella.
Por ejemplo, un objeto que se suele ligar con la sábana santa, el sudario de Oviedo. Pues el sudario de Oviedo tiene una serie de leyendas alrededor diciendo que lo trajo San Lorenzo, encargó que se trajera a España, que lo trajeron en barco, unos dicen que llegó a Cartagena, otros dicen que llegó a Sevilla. En fin, en cualquier caso, siempre hay una leyenda que dice de dónde ha salido y además que le atribuye ciertas propiedades milagrosas. La sábana de Lirey no tiene absolutamente ninguna leyenda, no hay nada, simplemente se sabe que a mediados del siglo XIV pues aparece, a mediados del siglo XV aparece, pero no se sabe absolutamente nada más. No tiene ninguna leyenda detrás, no hay documentación detrás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí, en estos huecos, como suele ocurrir, entra la pseudohistoria. La historia que no es real, sino una manera de intentar solventar todos estos siglos en los cuales el sudario de Lirey pues no parece existir, probablemente porque no exista. Y aquí lo que se hace es intentar vincularlo con otro objeto de la antigüedad, con el llamado mandilión de Edesa. Esta es una de las muchas representaciones que tiene el mandilión, que de hecho es un objeto también bastante conocido y también tiene su merchandising como la alfombra esta que pueden encontrar en su comercio online chino de costumbre. En fin, el mandilión, no sé si aquí en el País Vasco se utiliza la palabra mandil. Un mandil pues es como una especie de delantal que se usaba pues mientras cocinas, pues te lavas las manos y te secas en el mandil, para eso lo tienes colgando. De hecho, la raíz es equivalente a la toalla. La leyenda del mandilión dice que se trataba de una toalla, realmente un paño, en el cual Jesucristo se secó la cara y ahí se quedó formada milagrosamente la imagen. Si la leyenda le suena al paño de la Verónica y demás, es que precisamente la leyenda de la Verónica probablemente proviene de aquí, de la leyenda del mandilión. El caso es que es un objeto muy importante para sobre todo la Iglesia de Oriente, para la Iglesia ortodoxa. Es un objeto que tiene muchísimas representaciones. Y es un objeto que los creyentes en la autenticidad de la sábana pues intentan ligar con la sábana santa. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que la sábana santa en realidad es el mandilión, simplemente que la sábana fue doblada de tal manera que aparecía como el mandilión. Claro, aquí chocamos con algunos problemas. Para empezar, pues bueno, sí, es verdad. Si doblas la sábana de determinada manera, pues más o menos tienes una representación en la que aparece la cara y poco más de Jesús. Aquí le he subido un poquito el contraste para que lo vean y aún así no se ve porque está muy desvaído. Pero en negativo sí que se ve bastante bien la cara de Jesús. Bueno, en la sábana, como decía, pues se ve esto. Pero claro, esto por mucho que nos empeñemos no tiene nada que ver con la imagen del mandilión. Aquí se ve un señor con los ojos cerrados, muerto, y aquí se ve un Cristo mirando, y además mirando bien centradito, y acompañado muchas veces de signos místicos. Por ejemplo, aquí si se fijan, tiene a este lado 2 mechones de pelo y a este lado tiene 3. Porque eso simboliza la doble naturaleza humana y divina de Jesús y la Trinidad. Es un objeto místico muy interesante, muy importante, pero que desde luego tiene muy poquito que ver con el Señor muerto que aparecería en la sábana santa, digo yo. Otro problema es que, bueno, la sábana santa mide 4 metros y pico. Se puede doblar, evidentemente, para que solamente aparezca la cabeza, pero sigue siendo un bulto considerable. En cambio, el mandilión, como su nombre indica, es una toalla, un simple paño. Lo podemos ver incluso aquí en esto. Esto está sacado de una página sindonológica y aquí mismo se ve que es un objeto de pequeño tamaño. Si vemos todas las representaciones, pues lo que aparece es eso, una pequeña toalla. Esta tiene incluso los flecos que tenían las toallas de antes. Era un objeto pequeñito. Era un objeto pequeñito que, por otra parte, pues aquí lo tenemos otra vez, objeto pequeño, que se vincula a la sábana diciendo que era la sábana
debidamente plegada, porque tenemos una leyenda en la que nos dice que efectivamente el rey de Edesa, que es una ciudad que se encuentra en Turquía, el rey de Edesa en su momento pues estaba enfermo y le pidió, había oído hablar de Jesucristo, entonces le mandó una carta pidiéndole que por favor que fuera a su reino para curarle y que le ofrecía compartir con él el reino. Y Jesucristo, en vez de eso, según la leyenda, le mandó esa imagen. Se secó la cara con la toalla y le mandó la toalla, con lo cual hacía de la toalla un objeto milagroso, porque era un arqueopoietos, una imagen no hecha por la mano del hombre, sino una imagen formada de forma divina. Pero esta versión de la leyenda es la que nos dicen una serie de documentos de finales del siglo IV. Antes de eso, la leyenda era distinta. La leyenda decía simplemente que el rey había escrito a Jesús y que Jesús le había contestado con una carta muy señor mío, muy amable, diciéndole que que no le podía ayudar, pero que luego no le podía ayudar porque tenía una misión que cumplir, pero que luego le mandaría uno de sus discípulos, etcétera, etcétera. No hay imagen de ningún tipo. Y además eso no lo sabemos porque lo diga yo o porque lo digan los historiadores, lo sabemos porque tenemos fuentes directas. Entre ellas una muy curiosa, que les recomiendo que si tienen ocasión se la lean, es muy cortito. Es un libro escrito por esta señora, por Egeria se llamaba. Se suele llamar El itinerario de Egeria. Esta señora era un poco paisana nuestra, era del Bierzo, más o menos, y esta señora recorrió Tierra Santa en el año 384-385, más o menos, y escribió lo que iba contando. En su relato, pues algunas páginas se han perdido, pero otras se conservan, y entre otras se conserva cuando fue a Edesa, y cuando fue a Edesa con la intención de ver las cartas que había escrito Jesús. No había nada de imagen, ella no decía nada de imagen, simplemente ella decía que quería ver las cartas, y por cierto se llevó un chasco, porque las cartas decían muchas más cosas que la versión que ella tenía, y que ella sin duda poseía, que era la original de San Eusebio de Cesarea, que era de un poquito antes del año 330 y tantos, en la cual pues simplemente Jesús decía eso: no, ahora no puedo ir, pero mandaré a un discípulo. En la versión que vio Egeria decía, los persas atacarán la ciudad, pero entonces pasearéis mis cartas y los persas se cegarán. Y claro, Egeria se quedó un poquito, caramba, esto no es lo que yo había leído, no sé qué ha pasado aquí. Pues lo que ha pasado es lo mismo que pasó después con esto, que la leyenda, como todas las buenas leyendas, pues fue evolucionando, fue enriqueciéndose, y en un momento determinado, hacia finales del siglo, pues añadió la imagen. Antes no había imagen ninguna. De todos modos, vamos a suponer que existiera la imagen. ¿Qué pasó con ella? Pues que en el año 900 y poco se llevó a Bizancio, a la antigua Constantinopla. Allí se hizo una ceremonia por todo lo alto de recepción. De hecho, el día en que llegó pues se consideró día festivo, todavía lo celebra la Iglesia Oriental. Y aquí pues efectivamente llegó, se depositó en la iglesia donde el emperador mantenía su colección de reliquias, que era amplísima, en una iglesia adyacente al palacio, y allí estuvo hasta que, sigo citando la leyenda, hasta que este señor, Ozón de la Roche, un caballero francés, pues participó en el saqueo de Constantinopla. Allá por el año 1204 se apoderó de la sábana y la mandó a su casa que estaba en Besanzón, en Francia. Vale. Esto es lo que dicen los sindonólogos. Era la sábana, era el mandilión de Edesa, Ozón de la Roche se apoderó de ella, la mandó a Besanzón, y luego en Besanzón, que no era Troyes, era una ciudad distinta, no era Lirey, era una ciudad distinta, pues en Besanzón estaba allí la sábana, pero los de Lirey de alguna manera consiguieron dar el cambiazo, se quedaron con la sábana auténtica y colocaron una mala copia en su lugar. Esta leyenda tiene varios problemas. El primero es que lo de Ozón de la Roche
su participación en el saqueo y demás, pues fue una cosa que se inventó un señor a principios del siglo XX, en 1902 aproximadamente. Hasta entonces pues se sabía que Otón de la Rosa existió, pero no había la más mínima mención de que se llevara una sábana ni nada de Constantinopla. Pero además es que, recuerden, Ozón la mandó a Besanzón y allí los de Lirey dieron el cambiazo y los de Besanzón no se dieron cuenta. Bueno, la sábana de Lirey es esta y la de Besanzón es esta de aquí. En fin, no sé, veo difícil que los de Besanzón no se dieran cuenta de que les habían quitado esto y les habían dejado esto y no era lo mismo. Vamos, Besanzón pues a lo mejor es un poquito como los chistes de Lepe o los chistes de esos sitios donde hacemos bromas de la gente, pero hasta ese extremo pues no sé yo. En fin, esto es una leyenda que no se sostiene, pero bueno, que sigue teniendo cierto predicamento. Lo que pasa es que muchos sinnonólogos son conscientes de que efectivamente pues no hay ninguna prueba, no hay ninguna demostración y hay muchas inconsistencias aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues acudir al comodín. ¿Y cuál es el comodín en la pseudohistoria? Los templarios. Los templarios son los que lo explican todo. ¿No sabemos qué ha pasado? Pues nada, esto es cosa de los templarios, que era un secreto, que tal y que cual. Esto, de hecho, es algo que, por ejemplo, en la exposición esa que yo les enseñé la entrada que había comprado, pues efectivamente lo cuenta. Aquí aprovechan de una circunstancia, y es que el nombre de Godofredo estaba muy de moda en la época. Entonces tenemos a Godofredo de Charny, que era el fundador de la iglesia de Lirey, y a Godofredo de Charney, que era un pez gordo de la orden de los templarios. Concretamente era una especie de tesorero de los templarios en Bretaña. No tienen nada que ver, pero bueno, Godofredo de Charny, Godofredo de Charney, pues bueno, como se parece, surgió la idea de que podían ser parientes, concretamente de que este era tío de este. Y claro, cuando la orden estaba a punto de ser disuelta, como la orden tenía guardada secretamente la sábana santa, pues se la confió a su sobrino. Insisto, no hay ningún indicio de que de verdad haya parentesco, pero además es que encima, cuando el pobre Godofredo de Charney acabó en la hoguera como sus correligionarios, pues Godofredo de Charny tenía 15 años, que tampoco es una edad como para confiarle semejante tesoro de tanta validez como es. Pero bueno, la exposición esta decía, no, esta sábana apareció en 1353 y el caballero Godofredo de Charny dijo que no podía decir de dónde la había sacado, era un secreto que no podía decirlo. Y el audioguía seguía diciendo, 3 años después fue asesinado. Claro, te quedas y dices, algo pasa ahí, ¿no? Algún secreto hay, algún misterio. Bueno, ciertamente Godofredo de Charny no dijo de dónde la había sacado, porque no dijo ni mu nunca sobre la sábana. De hecho, se sospecha que apareció después de su muerte. Quienes sí hablaron fueron su hijo, que también se llamaba Godofredo, lo siento, y su nieta, Margarita, no era Godofredo. Su hijo dijo que se la habían regalado. No, a él se la regalaron a mi padre. Sibi liberaliter oblatam. Alguien se la dio. Que bueno, se ve que era una cosa muy habitual en Francia en aquella época. Ibas por ahí con una reliquia de esa importancia y se la regalabas a un señor. Y la nieta decía, no, se la trajo de la guerra. Que era también muy socorrido. Se la trajo de la guerra. ¿De qué guerra? Pues de las cruzadas. De hecho, Godofredo de Charny estuvo en una cruzada. Estuvo en una cruzada con muy mala pata, porque la cruzada había conseguido conquistar una parte de la ciudad de Antioquía. Y luego ocurrió, no sé si se dice aquí eso de que no se puede estar en misa y repicando. Pues allí tuvieron la demostración práctica, porque la primera cruzada conquistó parte de la ciudad y entonces el obispo, que era el que mandaba a los soldados, decidió hacer una misa de acción de gracias.
Y los musulmanes, cuando vieron que todos los cristianos estaban en misa, atacaron desde el castillo y se los liquidaron a casi todos. Entonces Godofredo estuvo en la siguiente cruzada, que consiguió mantener la ciudad durante unos años. Pero nada más, no tuvo oportunidad de ir por ahí robando sábanas ni nada de eso. Pero bueno, lo asesinaron, ¿verdad? Algo tiene que haber. Pues tampoco. Godofredo era abanderado del rey de Francia, que era un honor enorme. Además era una bandera muy famosa, se llamaba la oriflama, era un estandarte rojo muy llamativo que servía para que los soldados franceses pues vieran dónde estaba su rey y dónde estaba. Lo malo es que los enemigos, los soldados ingleses, también veían dónde estaba el rey de Francia. Entonces, en la batalla de Poitiers, en 1356, los ingleses lanzaron un ataque sobre el contingente del rey francés. Al rey lo cogieron prisionero y al pobre Godofredo, como sale aquí, lo mataron. Pero lo mataron en la guerra, no lo asesinaron, no fue por ningún secreto ni nada, fue simplemente pues por llamar la atención con la banderita. Así que vamos, que no se sostiene. Y eso es lo que pasa. Antes de 1357 por lo menos, es que no hay absolutamente nada. No hay ni la más mínima mención, ni la más mínima leyenda, ni siquiera una mención indirecta. Se han intentado encontrar. Por ejemplo, últimamente se estaba hablando mucho de un códice, el Códice Pray, que es del año 1292 o por ahí, es decir, anterior a la fecha de aparición de la sábana. Y aquí se dice, bueno, es que aquí está claramente dibujada la sábana con este motivo en espiral que representa el tejido de la sábana, e incluso aquí se ve a Jesucristo con 4 dedos solamente, como en la sábana santa. En la sábana santa solo aparece con 4 dedos en las manos, no 5. Claro, bueno, sí, podría ser para pensárselo, si no fuera porque el tema del ángel sentado sobre la tapa del sarcófago es un tema recurrente en la Edad Media. Aquí lo tenemos también, aquí lo tenemos también, aquí lo tenemos también, incluso muy posteriormente en un cuadro de Van Eyck lo seguimos teniendo. Y aquí pasa lo mismo. El ángel simplemente está sentado encima de la tapa del sarcófago. Una tapa muy adornada, pues igual que está adornado el sarcófago aquí o igual que está adornada la tapa aquí. Es simplemente un motivo muy usual en la Edad Media y desde luego no evidencia que tuvieran ningún tipo de conocimiento respecto a la sábana santa. Y en cuanto a lo de los 4 dedos, bueno, aparte de que aquí José de Arimatea también tiene 4 dedos, pero aquí me acuerdo yo mucho de mi suegro, que pintaba muy bien, pero procuraba no pintar manos porque decía que eso era lo más difícil. Las manos tienen muchos dedos y suelen salir muy desproporcionadas. Por eso es habitual poner 4 dedos. Simplemente porque poner 5 dedos pues complica los dibujos, unos dibujos que además pues nos muestran a un Jesús imberbe. Hombre, si tuvieran conocimiento de la sábana santa, en la sábana santa Jesús tiene una señora barba. No está aquí no está como aquí desbarbado. En definitiva, esto es uno de muchísimas obras de la época en la cual se representa la llegada de las 3 Marías al sepulcro, cuando se encuentran con el ángel, cuando se encuentra con el sudario plegado encima del sepulcro, pero nada más, no tiene ninguna relación con la sábana santa. También se suele decir que, bueno, en las representaciones primitivas aparece Jesús sin barba, y de repente el arte bizantino empieza a mostrarlo con barba. ¿Por qué? Porque vieron que tenía barba en la sábana. Pues no, realmente, y además esto sí que es un hecho muy conocido en teología, lo de la barba de Jesús era una cuestión de representación de la majestad, digamos, la autoridad de Jesús. De hecho, los teólogos de la época, de los primeros padres de la Iglesia, algunos de ellos protestaban porque decían que estaban pintando a Jesús como los filósofos o como los dioses griegos,
porque precisamente lo que hacían era eso, representarlos con su barba, además con su barba generalmente partida, con su pelo largo, con ese aire de autoridad que le daba una imagen que ya estaba asentada en el imaginario popular y que se asociaba con eso, con la sabiduría, con la autoridad, con el poder. ¿Tiene que ver con la sábana? Pues hombre, puede que tenga que ver, pero a lo mejor la relación es al revés. A lo mejor no es que el Cristo se empezase a representar con barba porque en la sábana tiene barba, sino que el Cristo de la sábana tiene barba porque era la representación tradicional de Cristo. Hay muchos más detalles. Este me lo encontré, por ejemplo, yo por casualidad, no he explorado mucho más porque tampoco he tenido oportunidad, pero bueno, en este documento se habla de los lienzos funerarios, el uso de lienzos funerarios para envolver cadáveres. Y es muy curioso porque describe 2 tumbas en las cuales se ha envuelto a los cadáveres como la sábana santa, es decir, un lienzo que cubre la espalda, luego cubre el frente y se pliega encima de la cabeza. Es algo muy inusual. Lo normal es que se cojan piezas, se cosan y se envuelva como un saco más o menos el cadáver, pero sí que hay por lo menos un par de casos en los cuales se produce ese paralelismo con la sábana santa. Y se producen aquí al ladito del Irey y aquí en el año 1300 y poco, unos años antes de la aparición de la sábana santa. ¿Puede haber relación? Pues no lo sé, pero no me extrañaría que si alguien fuera a crear una representación de un sudario, pues se basara en una costumbre que sabemos que existía en la época y en la zona. Total, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Pues que cuando se llevó a cabo la datación por carbono 14, y en la datación nos dijo que la sábana efectivamente era de entre 1300 y 1400, pues ningún científico se llevó las manos a la cabeza porque era algo que ya se sabía por la investigación histórica, y además no por investigación histórica reciente. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de la investigación del canónigo Chevalier de los años 1898 a 1903. No era una cosa novedosa, era algo que, bueno, coincidía con todo lo que sabía, ¿vale? Pues está datada de la época en la que ya suponíamos que era. Lo suponíamos además por otros muchos motivos. Por ejemplo, el hilo está hilado a derechas, cuando el hilo de Palestina de la época se hilaba a izquierdas. El tipo de tejido es un tipo de tejido que aparece en Europa también aproximadamente hacia el año 1300. Hay toda una serie de indicios que nos dicen que la sábana santa es de esa época. Efectivamente, lo confirma el radiocarbono. Pues ¿qué pasa? Que la ciencia ya no tiene más que decir. Ya está aclarado todo, ¿para qué vamos a entrar? ¿Y entonces qué pasa con estos nuevos estudios? Porque todos los años salen nuevos estudios, no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, desde que se hizo el estudio del Sturp en los años 70 del siglo pasado, nadie ha vuelto a estudiar la sábana santa. En el año 2000 y poco se permitió que se tomaran unas pocas muestras con cinta adhesiva, sin ningún criterio, simplemente, oye, tenéis 5 minutos, venga. Pero no se ha vuelto a estudiar nada. De hecho, todos estos estudios que pueden ver ustedes se basan en fotografías, se basan en muestras que nadie sabe muy bien qué custodia han tenido, de dónde han salido, si son de verdad de la sábana o no. Se basan en reinterpretación de estudios de los años 70 con la tecnología de los años 70. E incluso se basan, como este de aquí, en un estudio nuevo para datar telas basado en una fluorescencia que no se ha estudiado nunca, no se ha utilizado nunca y no se ha calibrado nunca. Por lo tanto, no se sabe si funciona o no. Pero bueno, para la sábana ya dicen que funciona. No hay nada porque, entre otras cosas, pues no se deja que se investigue. No se deja que se investigue, pues ya el motivo
Ya lo dejo a la imaginación de cada cual. Pero desde luego es que no hay ni siquiera fotografías de alta resolución por un tema de copyright. En el año 2000 y algo, una empresa hizo un barrido fotográfico a alta resolución de la sábana y la Iglesia dijo que no, que tenían que pagar. Las fotos se retiraron y lo único que hay es fotos de media resolución. Fotos en las cuales se ha encontrado de todo, pues desde monedas en los ojos hasta inscripciones alrededor de Jesús, flores, en fin, todo lo que la imaginación pueda imaginar, pero que están en eso, en la imaginación, no están en la sábana verdadera. Sí que hay algún estudio muy interesante. Yo creo que este es uno de los más interesantes que hay. Y es el que presentó el doctor Pierre Barbet, que decía que, bueno, que él había comprobado que era imposible que un cuerpo crucificado por las palmas de las manos se mantuviera en la cruz porque las manos se desgarraban y el cuerpo se caía. Él decía que lo había comprobado y que había comprobado que la manera de sujetar el cuerpo pues era hacer pasar los clavos por el espacio de Desdot, que es una cosa que tenemos aquí. Esto no es que lo haya experimentado yo, pero bueno, está más o menos por donde tengo la herida del túnel carpiano. En fin, es un huequecito que tenemos aquí en estos huesos, y él era médico, trabajaba en un hospital, y él dijo que incluso lo había comprobado buscando un cadáver de la morgue. Él dice textualmente que era el menos feo que había encontrado. No buscó mucho, creo yo, pero en fin, crucificó a un pobre señor y lo crucificó pasando los clavos por el espacio de Desdot y comprobó que efectivamente no se caía. Bueno, con eso, ¿qué es lo que conseguía? Pues dos cosas. En primer lugar, que la posición de los clavos coincidiera con esta mancha de aquí, que se supone que es una mancha de sangre causada por la herida del clavo en la muñeca de Cristo. Con lo cual, pues bueno, sería una confirmación de la autenticidad de la sábana. Y otra cosa que conseguía, y eso no lo digo yo, lo dice él, era cuadrarlo con el Evangelio de San Juan, que dice que no le quebrarán un hueso. Según el Evangelio, pues cuando crucificaron a Jesús no le rompieron ningún hueso, y claro, si metes el clavito por el hueco ese, no le rompes ningún hueso. Con lo cual, pues el hombre estaba encantadísimo. Bien, vámonos al año 1801. Estos tres señores, que se llaman Thomas Banks, Richard Cowey y Benjamin West, eran tres artistas británicos. Concretamente eran dos pintores y un escultor. Y estos tres señores, por algún motivo extraño que no está muy bien aclarado, pues se pusieron a pensar si las representaciones habituales de la crucifixión eran de verdad realistas. Si de verdad los Cristos que aparecían crucificados representaban el aspecto que tendría un crucificado de verdad, ¿no? Había una leyenda que decía que Miguel Ángel también se planteó lo mismo, y lo que hizo fue crucificar a un señor, pero como Miguel Ángel era un pedazo de pan, lo apuñaló enseguida para que no sufriera. En fin, es una leyenda. Pero estos señores tenían esa duda. La verdad es que parece ser que había algo más de fondo, había críticas a las representaciones de la Pasión hechas por Benjamin West, que en la Academia Inglesa es conocido como el pintor de la trivialidad y de la vulgaridad. Pero bueno, el caso es que tenían esa inquietud. Y además, Thomas Banks tenía la ventaja de que era el presidente de la Real Academia de las Artes. Y decidieron, pues, hacer la prueba, a ver cómo quedaba un crucificado de verdad, ¿no? Claro, estamos hablando de Londres en 1801. La costumbre bárbara de la crucifixión no existía. Pero sí existía otra, la del ahorcamiento. Entonces consiguieron que les cedieran el cadáver de un ahorcado. Concretamente este señor de aquí, un pobre anciano que se llamaba James Legge, al cual ahorcaron por un asesinato, y a continuación, una vez dejó de moverse el pobre en la horca, pues lo cogieron, se lo llevaron rápidamente a una instalación que habían preparado, lo crucificaron y lo mantuvieron crucificado hasta que el hombre se quedó rígido,
y entonces le hicieron un molde de escayola, primero así al natural y luego, como era costumbre en la época en la que se pusieron de moda los estudios anatómicos, pues lo desollaron y volvieron a hacer un molde. En fin, una historia muy truculenta que dio como resultado pues dos crucifixiones de tamaño natural. Banks se las llamó la crucifixión anatómica porque había que justificar el estudio, justificarlo como una especie de estudio científico. El señor Legge original se ha perdido, pero el señor Legge desollado existe todavía. Bueno, existe su molde. No les pongo la foto porque a mí, sinceramente, me resulta muy desagradable, pero la pueden encontrar, ¿eh? Si buscan crucifixión anatómica, ahí está. Lo que sí les pongo es las manos. Y como pueden ver, el señor Legge fue crucificado con los clavos en las palmas de las manos. Y estuvo en la cruz durante varias horas hasta que se puso rígido y le hicieron los moldes, etcétera, etcétera. Barbet, bueno, él dice que hizo la prueba y que se desgarraban las manos. La verdad es que no puso ninguna foto de esas pruebas. Pero sí que sabemos que al menos en este caso no se desgarraron las manos. Sabemos que después se han hecho otros experimentos con manos de cadáveres muy truculentos y tampoco se han desgarrado las manos. Así que no sabemos si es que el doctor Barbet se equivocaba o que sus investigaciones son tan falsas como su foto. Porque si buscan ustedes el doctor Barbet se van a encontrar siempre con esta foto, que corresponde a un escritor francés de ciencia ficción que, entre otros seudónimos, alguna vez utilizó el de Pierre Barbet, pero era dentista y no tenía nada que ver con la sábana santa. Pero no sé por qué en todos los sitios donde se habla del doctor Pierre Barbet y de sus experimentos con la crucifixión aparece la foto de este señor. Cosas que pasan. Otras cuestiones relacionadas con la sábana. Pues, por ejemplo, se nos explica que a Jesús no le pusieron una corona de espinas, sino un casquete semiesférico. ¿Por qué? Pues porque el hombre de la sábana tiene heridas en toda la cabeza. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Pues porque un falsificador no se inventaría lo de la corona. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Pues porque la sábana nos dice que es un casquete. O sea que al final lo que estamos es razonando en círculos, igual que lo de la barba de Jesús. La barba de Jesús es auténtica porque se basaban en la sábana. La sábana es auténtica porque aparece Jesús con barba. Es un razonamiento circular del libro que no vale para nada. Esto que les voy a poner ahora es también un poquito gore, pero es de la exposición itinerante en la que estuve. Es un Cristo realista basado en la sábana santa. Y es otro argumento que se utiliza mucho. Se dice, bueno, es que las representaciones de Cristo pues lo ponen limpito, lo ponen sin sufrir, y en cambio en la sábana aparece hecho un Cristo, aparece hecho un desastre, con un montón de heridas y dicen, pues eso no era normal, eso demuestra una vez más que la sábana era auténtica, porque los artistas de la época no dibujaban a Cristo así, ¿verdad? Bueno, pues sí lo dibujaban así. También los escultores, e incluso mucho más, porque vamos, aquello era una auténtica lluvia de sangre lo que ponían. Esto hay que tener en cuenta la época en la que estamos hablando. Estamos hablando de Centro Europa a finales del siglo XIV, con la Guerra de los 100 Años, con la peste negra, con la Guerra Civil Francesa, con un montón de calamidades que hacían que la gente buscara la expiación de alguna manera. Entonces, el sufrimiento de Cristo era una manera de intentar comprender el sufrimiento de la gente, que era atroz, era una época terrible, con lo cual pues se pusieron de moda los Cristos realmente sanguinarios, realmente sangrientos y terribles, y entre ellos pues el de la sábana santa. ¿Qué queda entonces de la sábana santa? Pues en realidad lo que queda es el ansia de creer. Y he puesto esta imagen no solamente por el ansia de creer, sino porque también la creencia en la autenticidad de la sábana santa tiene mucho que ver con la ufología.
El argumento final de la ufología, ¿qué es? Pues que hay un objeto que vuela y no sabemos lo que es. Como no sabemos lo que es, pues tiene que ser algo extraño. Y el argumento final de la sábana es que, bueno, sí, todo eso está muy bien, pero no sabemos cómo se hizo la imagen. Y si no sabemos cómo se hizo la imagen, pues tiene que ser algo milagroso. Hombre, no sabemos cómo se hizo la imagen, entre otras cosas, porque hay propuestas de diversos métodos, de estampación, de pintura, de frotado. Pero claro, nos falta tener esa sábana durante 700 años sometida a lavados, sometida a plegados, a desplegados, a un par de incendios, a ostentaciones, a contactos con otras telas para formar reliquias de contacto, en fin, a una serie de maltrato que probablemente lo que hayan hecho es que ahora mismo no quede ni rastro de pintura y simplemente quede la oxidación provocada por el ácido de la pintura original sobre las fibras de lino, que para eso es muy puñetera, por cierto, es una fibra que resiste muy poquito la pintura, no la retiene, pero sí que es muy propensa a sufrir oxidación superficial. Pero bueno, eso es simplemente que no sabemos cómo se hizo. Eso no quiere decir que sea un milagro, no quiere decir que tengamos que hacerla retroceder esos 1300 y pico años hasta la época de Cristo, simplemente pues que todavía no hemos dado con la tecla de cómo se hizo realmente, entre otras cosas pues porque sigue bajo llave en una capilla de la Catedral de Turín. Sí sabemos cómo no se produjo. Por ejemplo, este estudio es relativamente reciente, pero yo no sé por qué pues se puso de moda otra vez, porque es un tema que ya se sabía. Si envolvemos un cuerpo con una sábana, no sale esto. Sale esto, porque la sábana se adapta al volumen del cuerpo y lo que va a salir pues es un churro, no es una imagen ortogonal como sale aquí. Lo que aparece en la sábana es una proyección ortogonal de Cristo. ¿Cómo está hecha? Pues posiblemente a base de un bajo relieve o a base de una impresión con madera, no lo sabemos, pero desde luego no es envolviendo un cuerpo, porque envolviendo un cuerpo lo que sale es esto. Y no sale esto en la sábana, sale una imagen ortogonal, una imagen perfectamente, bueno, relativamente bien formada. No perfectamente porque tiene sus incoherencias. Tiene sus incoherencias, por ejemplo, se ve muy mal porque es que la sábana se ve muy mal. Pero en fin, la postura de los pies es distinta en las dos imágenes. En una imagen tiene los dos pies paralelos y en la otra tiene uno apoyado con la planta apoyada en la sábana y el otro levantado. La postura de las manos es imposible, porque las manos no puedes apoyarlas en la sábana y cubrirte tus partes, a no ser que tengas unas manos excepcionalmente largas. En fin, tiene una serie de inconsistencias anatómicas, pero incluso tiene una que a mí me hizo mucha gracia. Este vídeo, no sé si se verá o no se verá. Bueno, no se llega a ver. Este vídeo se basa en el problema de que entre la imagen frontal, que es esta, y la imagen trasera, que es esta, hay un espacio así de pequeñito. Entonces, claro, ahí no cabe una persona. Ahí cabe un bajo relieve, pero una persona no, porque una persona abulta bastante más. Tendría que haber más separación. En este vídeo, el autor del vídeo lo hace con una muñeca y un trozo de papel y se ve bastante bien. Pero bueno, pueden hacer ustedes la prueba en casa y comprobarlo con una imagen de la sábana. Es que no cabe una persona dentro, a no ser que sea una persona muy aplanadita. Lo que cabe es un bajo relieve o dos bajos relieves, uno para la imagen frontal, otro para la imagen posterior. Con lo cual, pues yo no les puedo decir mucho más. Se sabe que la sábana no es auténtica, se sabe desde el principio, porque los propios propietarios de la sábana lo decían, lo reconocían. De hecho, es muy probable que se utilizara para algún tipo de auto sacramental, para alguna representación, pero que luego le vieran la rentabilidad a aquello y empezaran a promocionarla con ese juego de palabras, el santo sudario y el santuario. No se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que es medieval, y además se sabe desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVIII un autor escribía que
que bueno, Jesús nos había querido enviar el mensaje con su silencio acerca de la sábana durante todos esos siglos, porque es que no había nada de la sábana durante todos esos siglos. Todo indica que es un artefacto medieval, un artefacto muy interesante, un artefacto muy bonito, un artefacto que ha disfrutado de mucha popularidad, entre otras cosas, porque fue a parar a manos de la Casa de Saboya, que era una de las casas más importantes de Europa, y la tuvo como la joya de la corona, digamos, pero nada más. No es el verdadero sudario de Cristo, tampoco se corresponde ni con los evangelios, no se corresponde con ninguna tradición ni con ninguna leyenda, y simplemente pues es un objeto muy curioso, muy interesante, que nos habla del ingenio que había en la Edad Media y que nos habla también un poquito del ambiente que había tanto en relación con el temor a las desgracias y a la guerra, como la religiosidad, que se basaba mucho en la existencia de reliquias verdaderas o creadas o inventadas, pero nada más, no hay nada más. Y la famosa prueba del carbono 14 simplemente fue la guinda que terminó de demostrar que efectivamente es una obra medieval, muy bonita, muy interesante, pero una obra medieval. Y creo que nada más. Ya les digo que no he querido entrar en lo que se suele entrar siempre, que es en las supuestas incorrecciones de la prueba del carbono 14 y demás, porque es que realmente la prueba del carbono 14 es pues la guinda, pero hay un montón de evidencias anteriores, conocidas desde hace mucho tiempo, incluso a veces tachadas de conspiración judeomasónica, y les estoy hablando de un artículo del año 1902, o sea que no es una expresión tan moderna. Muchos comentarios, pero desde luego se sabe desde muy antiguo que no es el sudario auténtico de Jesús. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si les parece, pasamos a las preguntas que quieran hacer a Fernando. Venga, anímense. ¿No se anima nadie? Todos han quedado... Pero lo que pasa con la Sábana Santa pasa lo mismo con las reliquias que se conservan en un montón de sitios. Sí, bueno, por ejemplo el sudario de Oviedo, que se ha relacionado muchas veces con la Sábana Santa. El sudario de Oviedo también está datado en el siglo VII aproximadamente. Digamos que hubo un boom de reliquias, y claro, a ese boom, a esa demanda creciente de reliquias, pues correspondió una oferta de reliquias. Pero en el cristianismo realmente las reliquias aparecen de una forma muy tardía, aparecen en el siglo IV, V, antes no, porque el cristianismo además estaba todavía muy influido por el judaísmo, y el judaísmo esas cosas relacionadas con los muertos las considera impuras y procura no tener nada que ver, con alguna excepción. Egeria, por ejemplo, la peregrina, pues habla de la tumba de algún profeta del Antiguo Testamento, o de el pozo donde Abraham llevó a brevar a las vacas, pero bueno, son cosas muy anecdóticas. Lo que es la fiebre por las reliquias y las reliquias de santos y todo eso, eso aparece muy posteriormente. También aparecen muy posteriormente las representaciones de la crucifixión. Todo eso pues son añadidos posteriores, cuando el cristianismo se fue haciendo más cosmopolita, se fue impregnando más de influencias griegas, de influencias romanas, de influencias de otras religiones. ¿Cómo es más posible que esté hecha? ¿Utilizando una persona ensangrentada imprimiendo la sábana o pintando? Yo personalmente pienso que lo más probable es empleando un bajorrelieve impregnado con una tinta muy densa. Por ejemplo, labrada. Sí, una tabla labrada impresa en la sábana, que además es una técnica que se desarrolló pues en pocas décadas antes, pero que tuvo un boom enorme, porque claro, permitía hacer telas decoradas de una forma barata, de una forma rápida. Y existen telas impresas de la época, claro, ninguna pretende ser esto y ninguna ha pasado por las vicisitudes de la sábana, pero yo pienso que es lo que más cuadra con todas las características que tiene. ¿Y el hecho de que sea un negativo fotográfico? Sí, el hecho de que sea un negativo fotográfico nos viene muy bien, porque es precisamente de cuando se hizo el famoso negativo fotográfico.
Si se utiliza un bajo relieve, las zonas más próximas a la tela, más en contacto con la tela, dejan una marca más fuerte de la pintura que las zonas más alejadas. Si a eso le añadimos que estamos hablando del año 1898, cuando la técnica de la fotografía todavía estaba en su infancia, el caballero Secondo Pía, que fue la persona que fotografió la sábana, incluso tuvo que hacer una mezcla especial de productos químicos, de reactivos, porque la imagen de la sábana es muy tenue y no se ve, realmente es que prácticamente no se ve nada. Eso es muy interesante porque en las representaciones antiguas sí que se ve y vas observando cómo conforme pasa el tiempo pues va perdiendo intensidad la imagen. Bueno, Secondo Pía creó una mezcla de reactivos especial, hizo una larguísima exposición que además incrementaba mucho el contraste. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso da la impresión de que es un negativo fotográfico, pero se obtiene el mismo efecto fotografiando una tela impresa. Se obtiene el mismo efecto porque es una consecuencia de esa mayor o menor cantidad de pintura que hay. No es realmente un negativo fotográfico, lo puede parecer, pero por ejemplo, si fuera un negativo fotográfico, Jesucristo tendría la barba blanca, y no es así, no la tiene blanca. En el negativo, en el positivo del supuesto negativo, aparece con barba blanca y con pelo blanco, y si tenía 33 años, pues hombre, a mí me salieron canas muy pronto, pero tan pronto no. Es un efecto, pues eso, derivado del uso de una mezcla muy peculiar, de unas circunstancias muy peculiares y también del aura de misterio que tenía la fotografía en aquella época, que era un arte muy moderno. Si vemos una foto moderna, ya ese efecto se pierde, a no ser que se manipulen mucho los contrastes, porque realmente es que no se ve nada, es que es una imagen. Yo recomiendo ir a alguna de estas exposiciones para ver las reproducciones de la sábana, porque se ve que realmente está totalmente desvaída. Los antiguos sí veían esos cuerpos de Cristo, pero hoy en día es que no se ve prácticamente nada. También he leído que tiene polen del siglo I. Sí, eso es un descubrimiento que hizo Max Frey, un polinólogo suizo, con unas muestras que decía que había conseguido, no se sabe muy bien cómo, pero en otras muestras no se encontró polen de ningún tipo. Por otra parte, los pólenes que describe pues son muy curiosos, porque son pólenes, por ejemplo, que a veces se desplazan con el viento, pero otras clases de pólenes proceden de insectos polinizadores. No parece muy probable que una abeja se llenara de polen y luego fuera a la sábana para depositarlo allí. En fin, es algo muy raro, es algo que no ha podido verificarse y es algo que procede de una fuente que bueno, esto es un poquito un argumento ad hominem, pero la verdad es que Max Frey fue también el que certificó la autenticidad de aquellos diarios de Hitler que nos vendieron las revistas y que luego no eran auténticos. También se vio envuelto en algún escándalo de algún caso criminal que resolvió a su manera y no era así. Digamos que no es una fuente muy fiable y desde luego no ha sido verificada por nadie. Las personas que tienen muestras de la sábana y cuya cadena de custodia se ha podido comprobar, pues no han encontrado ese polen. ¿Nos dice algo la historia y pseudohistoria relativa al material de la sábana año 33, año 1300 y pico? Bueno, lo que nos dice es que el hilo, el trenzado del hilo es típicamente europeo, no es un hilo oriental. El lino se utilizaba ya incluso en la época egipcia, anteriormente al año 33, y se utilizaba también en Europa. Ese tipo de tejido en espiga que tiene la sábana, pues yo no he encontrado ninguna referencia de tejidos de ese tipo en la Palestina de la época de Jesús, pero bueno, yo no lo he encontrado, no quiere decir que no lo haya. Sí que lo hay en Europa y además parece ser que se puso algo de moda en la época, porque era un tejido relativamente barato y muy espectacular, de mucha calidad. En fin, se suele decir que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No sabemos si eso quiere decir que no existía ese tipo de tejido, ese tipo de urdimbre en Palestina en la época, pero yo desde luego no he sido capaz de encontrar ninguna referencia y he buscado bastante, he intentado encontrarla porque
creo que es uno de los cabos sueltos que se suelen dejar y que raramente se ha investigado. Supongo que conoces la tesis doctoral de Jorge Manuel Rodríguez Jiménez de ICES. Pues no, pero teniendo en cuenta que vivo cerca de él, sí, me estoy bastante interesado. Él es profesor de Derecho en la Universidad, creo que de la Comunidad Valenciana. Y hizo hace años una tesis doctoral y estudia todo esto, que explica todo el tema del tetradiplon, porque solamente se veía, realmente no es un paño, bajo mi punto de vista, como has explicado, de Santidad de Jesús, no, es una exposición que solamente se enseñaba la cara y lo que se había hecho un agujero, un paño judío, y estos flecos que utilizas son la tefila judía, ¿vale? Que es un paño sagrado para los judíos. Sí, bueno, todo esto lo explico. no conozco esa tesis, pero bueno, es básicamente la misma teoría que tiene, por ejemplo, Ian Wilson. Y efectivamente, pues se habla de que el paño plegado y a través de un agujerito o directamente sería la imagen de Cristo. Porque efectivamente, como tú bien has dicho, para los judíos la sangre y un cadáver era impuro. Entonces, no, por eso, Bueno. eso lo razona él, que por eso no se mostraba y por eso no se mostraba entero. Es la explicación. Pero también, y bueno, pues te invito a que le eches un vistazo porque explica la trama del vino, ¿vale? Y hace referencia pues, a que, claro, él lo ve desde la perspectiva, yo comprendo que es católico, ¿vale? Y para mí eso no significa nada, ni a favor ni en contra, porque una persona que tiene un conocimiento me da lo mismo la religión que tenga, ¿no? También pienso que uno ve lo que quiere ver en las cosas, sobre todo adaptas a tus creencias, a tu crees, ¿no? Es una perspectiva subjetiva, no puede ser de otra manera, pero eso nos pasa a todos. Entonces, para mí lo interesante es que realmente haya hecho una tesis doctoral que haya sido aceptada y que tenga una argumentación. Y que tenga... Bueno, yo he visto una tesis doctoral sobre la creación de las pirámides de Giza por parte de los atlantes. Y ha sido aceptada por la Universidad de Barcelona y premiada con un sobresaliente cum laude. Una tesis doctoral quiere decir que alguien ha investigado mucho. En este caso lo que ha investigado es algo que ya propuso en su día Ian Wilson, que es precisamente eso, la idea de que estaba así doblada y aparecía. Lo cierto es que en todas, sin excepción, todas las representaciones que tenemos del mandilión, aparece como una tela pequeñita, que la propia palabra mandilión quiere decir toalla, se refiere a una toalla pequeña, una toalla de secarse. Que en todas las representaciones del mandilión aparece Jesucristo vivo, no aparece un muerto. Que incluso si doblamos la sábana, la cara de Cristo no se queda en el centro, se queda arriba. Pero tal como nos explican, te explican el tetradiplon, claro, yo no lo sé. Sí, es que lo explican así. Pero claro, para explicarlo así lo que hacen es mover un poquito la cara para que aparezca en el centro. Realmente, y además esto es algo que se puede hacer muy fácil. Hay fotografías de la sábana, la partes en 2, la partes en 4 y ves que la cara se queda descentrada. Pero en cualquier caso, no es un señor. Además en color, la leyenda que, insisto, la imagen aparece en el año 380 y tantos, 390 y tantos. La leyenda sobre la imagen habla de que al secarse la cara a Cristo apareció su imagen en vivos colores, en el color de la vida, dice el texto, es decir, en color, no en un tono desvaído como la sábana. Aparece Cristo mirando. De hecho, en las sucesivas versiones de la leyenda se dice que la mirada de Cristo fue la que en el paño fue la que curó al rey Abgar, etcétera, etcétera. No un señor muerto. La posición de la cara no coincide. Este pañito, evidentemente, no es una tela de 4 metros plegada. Es decir, no. Así, yo lo he ligado siempre más al sudario, a lo
que es el sudario de Oviedo, no a la síndrome. Pues sí, pero es que tampoco, no tiene nada que ver con el sudario de Oviedo. Este es una leyenda que aparece de forma independiente, que aparece 4 siglos después de los hechos que pretende relatar, y que además aparece relacionando una imagen de una persona viva, de una persona cuya mirada sana, etcétera, etcétera. Que insisto, esto no es que lo diga yo, esto es que en cualquier representación del Mandilión está de esta manera. Una toallita pequeñita con la imagen de Cristo mirando. E incluso hay una leyenda posterior que dice que le encerraron el Mandilión, lo ocultaron en las murallas y que le pusieron una teja delante y luego lo emparedaron. Y mucho tiempo después, al abrirlo, en las tejas se había vuelto a formar también la imagen, que es el queramión. Y el queramión es igual, es también una imagen pequeñita. No es una imagen grande, no es una tela plegada, y desde luego cuando el emperador la recibe, lo que recibe es esto, no recibe una tela enorme plegada. Podríamos seguir, pero eso ya entra en el terreno de la especulación. El Mandilión fue comprado en su momento por San Luis de Francia y lo tenía en la Capilla Real hasta que en la Revolución Francesa lo quemaron. Y también tenía un trozo de la sábana santa. Que fueran auténticos o no, pues no lo sabemos, pero en cualquier caso está claro que incluso en la Edad Media ya se identificaban como 2 objetos separados y completamente distintos. Bueno, pues si les parece, acabamos. Yo me acuerdo de una cosa respecto a la Sábana Santa. Ha preguntado John y ha hablado Fernando del Frotis. Como en 1970 y tantos, el recientemente fallecido Joe Nickel, autor del mejor libro que hay sobre la Sábana Santa, que por desgracia no está en castellano, está en inglés, hizo una Sábana Santa, parte de la cara de la Sábana Santa, con un frotis y un bajo relieve. Y como hace 10, 12 años, el químico francés Luigi Garlaschelli hizo una Sábana Santa entera. Y luego además hizo otra cosa, y es, se puso unas manchas de sangre, una cánula que le tiraba sangre por aquí, para ver si las manchas de la Sábana Santa, de la sangre, se correspondían con las de un crucificado. Él hizo el símil de, bueno, crucificarse no, evidentemente, puso las manos y las manchas de sangre caían para otro lado. Hay muchísimas pruebas. Yo les recomiendo, si saben inglés, el libro de Joe Nickel, que tiene varios libros sobre esto, por desgracia no está en español. Y de Luigi Garlaschelli creo que hay un libro en español. En español no lo sé. Hay un libro, pero no sé si tiene un par de libros en italiano y uno está traducido al inglés. Por eso. Y son muy interesantes porque además proporciona mucho contexto. No solamente habla de la recreación de la sábana, incluso, pues por ejemplo, los documentos que yo les citaba proceden de un estudio de entre 1898 y 1903 del canónigo Chevalier, que están disponibles en internet. Hoy en día se pueden consultar. Antiguamente no, antiguamente tenías que rebuscar el libro por todas partes. Galastegui ha encontrado algún documento adicional, muy poquitos porque realmente hay muy poca cosa, y todos posteriores, y todos relacionados con esos juicios que hubo, porque no fueron los únicos juicios. Luego también hubo sobre la apropiación de la sábana por parte de Margarita de Charny. Luego hicieron una venta simulada a los duques de Saboya. De hecho, ni siquiera se lo dio. Margarita de Charny donó la sábana a la esposa del duque de Saboya, y el duque de Saboya le donó a Margarita de Charny un castillo y las rentas de otro. En fin, era un timo como una casa, pero es que la venta de reliquias estaba prohibida, y encima es que la reliquia no era suya. Había varias reclamaciones de los canónigos de Troyes diciendo de los canónigos de Lirey, perdón, diciendo que les habían quitado la sábana y que qué pasaba, y reclamando las rentas que tenían por las peregrinaciones. En fin, la historia que tiene es muy rica, muy interesante, y para eso pues no necesita ser auténtica. Realmente es una historia muy atractiva, sin necesidad de forzar la credulidad y aceptar lo que toda la evidencia nos indica que no es así. Bueno, pues si les parece, como ha dejado material para que nos dé otra charla en el futuro, bueno, porque hay mucho de lo que hablar del sudario de Turín,
Yo les pido un aplauso para Fernando. Muchas gracias.